Ciencia, tecnología e innovación para las redes sociales. Conducido por Jorge Enrique Hernández. Buenas tardes. Este día comenzamos con el primer programa. Estamos inaugurando el primer programa de la ciencia y la tecnología en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas. Sean ustedes bienvenidos. Este es un programa que busca alentar a los jóvenes estudiantes, principalmente del bachillerato tecnológico, para que pues se estimulen y traten de adentrarse, interesarse en cuestiones de la ciencia y la tecnología. Normalmente la ciencia y tecnología es vista con mucha distancia. La mayoría de los estudiantes prefieren hacer estudios de ciencias sociales porque temen entrar al estudio de las matemáticas, de la física, de la química, de la biología. Pero a partir de este programa, que esperamos tenga una duración bastante larga, por lo menos 40 programas, nos hemos programado para realizarlos y tomar en consideración pues a todos los profesores de CECITEC que tienen algo que ofertar, que tienen algo que comentar con respecto a la ciencia y la tecnología. En esta ocasión invitamos para inaugurar este primer programa al ingeniero Marco Antonio Zúñiga Reyes. Él es originario de Tapachula, Chiapas, nació en el año de 1972, es una persona muy joven. Ha cursado la carrera de Ingeniería Electrónica en el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, la especialidad en Ingeniería Mecatrónica en el Centro Nacional de Actualización Docente, la maestría en Computación en la Universidad Pablo Guardado Chávez y finalmente la especialidad en Competencias. Es docente de Educación Media Superior por la Universidad Pedagógica Nacional. Como parte del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez, ha estado adscrito al Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Forma parte también de la plantilla de la especialidad de mantenimiento de equipo y sistemas del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas. Es usuario de software libre desde el año 2000, asesor en diversos proyectos de creatividad a nivel bachillerato y licenciatura, lector de ciencia ficción, pero algo muy importante también, en el mes de abril pues participó con un equipo de estudiantes del plantel San Fernando, plantel número 1, participó en el World Champions del Best Robotics High School en Anaheim, California, Estados Unidos, en donde fueron reconocidos por su trabajo con el equipo de robótica, mereciendo un reconocimiento dentro de los más importantes equipos que participaron en este torneo mundial. Muy buenas tardes, ingeniero, ¿cómo está usted? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Ingeniero, ¿qué nos puede usted comentar en general sobre la aplicación? Porque la ciencia y la tecnología no tendrían sentido de ser si no fueran aplicadas para cuestiones de la vida diaria. ¿Qué nos puede usted platicar al respecto? Bien, buenas tardes. Mire, la ciencia y la tecnología, como usted bien decía, a veces es vista de una manera muy lejana. Pensamos siempre en países avanzados, países del primer mundo, y vemos lo que nos marca la televisión, robots muy complejos. Sin embargo, esas son investigaciones que se van desarrollando. Nosotros en México y en Chiapas se están desarrollando muchas investigaciones de otro tipo, tal vez no completamente de robótica, por ejemplo, que es el área que estoy trabajando, pero sí en medicina, en biología, en petroquímicos, en fin, en muchas situaciones donde se pueden aprovechar bastante, ¿no? Entonces, estamos alejados de ellos. Bien decía usted que la mayoría de nosotros apuntamos hacia materias donde no impliquen física, química y matemáticas, por la forma en que las hemos visto, ¿no? Yo soy completamente seguro que la forma de abordarlas ha sido lo que nos ha alejado un poco de todo ello, ¿no? ¿Qué le hizo interesarse por las matemáticas, ingeniero? Pues yo creo que cada uno trae ya un camino a seguir, ¿no? En ese aspecto. A mí se me ha complicado y se me complicó muchísimo el español, por ejemplo.
ya no se diga el inglés. Ajá. Pero cuando platicábamos de matemáticas, hablar de números era bastante más sencillo que hasta buscar acentos, por ejemplo, en las palabras. Sin embargo, el tener unos maestros muy buenos en matemáticas orientan a uno el camino. Yo creo que a todos nos enseñan lo mismo, sin embargo, ya cada uno va tomando lo que le pertenece, ¿no? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las matemáticas? ¿Por la forma de enseñar de los maestros? O? Yo creo que es que buscamos un camino más sencillo. A veces, hoy platicaba con un niño que estoy preparando de matemáticas y hablábamos de n al cuadrado más 4 entre algo, y los demás muchachos quedaban bien, decían, ¿y qué es la n? Cuando nos preguntan qué es la n, nosotros decimos, bueno, es un número cualquiera, pero ¿qué es un número cualquiera? Ese número puede ser la cantidad de mensajes que hemos enviado del teléfono. Pero no nos lo explican de esa manera, nos lo explican de una manera más complicada y simplemente nos dicen que es una variable. Y entonces yo creo que el no explicar ciertos pequeños detalles de las matemáticas es lo que nos hace verlos complicados, ¿no? Y ya no se diga la física, ¿no? Porque van empatadas, ¿no? Física, matemática. ¿Cómo llega la electrónica? ¿Cuál es el camino que lo lleva a la electrónica? Es todo un punto muy bonito. Yo quería estudiar matemáticas como tal aquí en Chiapas, por los recursos no podía irme a otro estado. Sin embargo, lo que había no me gustaba. Y pues en ese momento voy al Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez y veo las carreras y encuentro que Ingeniería Electrónica tenía 5 matemáticas y dije, bueno, pues yo creo que ahí me va a ir bien, ¿no? Y es ahí donde incursiono. Entro en ceros, como cualquier otro muchacho, y me doy cuenta que era algo bonito, pero que también se me dificultaba porque no era el camino que yo quería. Sin embargo, cuando llevo la materia de electrónica digital y encuentro que todo se expresa con unos y ceros, verdaderos y falsos, en ese momento me doy cuenta que de la electrónica específicamente eso es lo que me gusta, y a partir de ahí ha sido todo mi camino, ¿no? ¿Qué áreas del conocimiento aplica usted en la electrónica, por ejemplo? Matemáticas. Matemáticas fundamentalmente. Es fundamental. Computación. La computación no existiría si no hubiera existido antes la electrónica digital. Entonces es algo que estamos trabajando a diario, ¿no? ¿Y usted considera que todos estos conocimientos tienen aplicación en la vida diaria? Sí. Es más, hemos trabajado con niños de secundaria en la preparatoria, dando cursos en verano, y los niños llegan sin saber. Lo único que saben ellos es identificar cuándo algo es verdadero o cuándo es falso. Y a partir de eso empezamos a decir, ok, si esto es verdadero, entonces que ocurra esto. Entonces, ¿qué es encender un foquito? Es encender un motor. Y cuando ya dominamos esa parte o ellos ya entienden eso, entonces empezamos a hablar de elementos de sensado, por ejemplo, si el sensor está activo o inactivo, y empezamos a hablar de estos términos. Al final salieron haciendo un carrito. Muy bien, usted nos trae algunas cosas ahí que veo con muchos cables. ¿De qué se trata este proyecto? Okay. Yo lo que traigo aquí son una serie de elementos que en su conjunto parecen dispares. Sin embargo, por ejemplo, hablar de este dispositivo que es un simple transformador para nosotros, para la mayoría de las personas es ver una serie de alambres enredados, ¿no? Y este elemento es el que nos permite la alimentación de muchos dispositivos, como una computadora, una televisión, una radio. ¿Cómo se llama ese Eso es un transformador. Transformador. Un transformador. Perfecto. Comúnmente así lo conocemos. O eliminadores de voltaje ya cuando traen otros elementos. Y, por ejemplo, esta es una celda fotovoltaica. Normalmente cuando las vemos en la televisión son enormes. Sin embargo, estas son tan pequeñitas que son elementos que puede utilizar cualquier muchacho. Entonces, a partir de esto podemos hacer muchas cosas. Y uno de los proyectos que tenemos actualmente, que es perdón por el ruido, a mostrar, que es el que hemos desarrollado hasta ahorita, es una alarma para el encendido de la chicharra, en el plantel. En este caso, nosotros lo que vimos hace un año ya, es que en el plantel hay una persona encargada de tocar la alarma, como en muchas instituciones. La chicharra famosa para el cambio de turno, cambio de horario. Así es. Entonces, ¿qué ocurría? Que la persona pues o tocaba antes o tocaba después, y muy raras ocasiones tocan a tiempo, ¿no?
Entonces, uno de los muchachos que estaba animado a hacer un En proyecto. el plantel San Fernando, Claro, plantel número así 1. es, en el plantel San Fernando, llegó y me dice, oiga, ¿y por qué no hacemos algo que nos permita hacer todo esto? Y entonces él con mucho ánimo empezó a trabajar con una chicharra mucho más grande que esta, réplica del que tenemos en el plantel, y empezamos a activarla, y a ver cómo se activa. Ya que aprendió a activarla, dice, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para que se active sola? Y empezamos a trabajar ya con él, con otros elementos de activación. Al último, lo que fuimos agregando fueron elementos digitales, lo que le platicaba, de los unos y ceros y la programación, para que junto con otros elementos, ahora sí ya pudiéramos establecer los horarios, los días. Ya sin necesidad del reloj del checador, La persona sino ya no ya de tendría manera que estar. automática, ¿verdad? Así es. Y lo pusimos a prueba, funcionó bastante bien, tanto que tuvimos la oportunidad de representar a Chiapas en el área de tecnología en el concurso de creatividad nacional el año pasado. Sí, y ha tenido mucha aceptación, pero ¿cómo podíamos echarlo a funcionar para escuchar la Sí, chicharra? claro. Tenemos que hacer varias cosas aquí primero. Las Primero, hacemos. energizar como si fuera un proceso normal. Sí. A ver, ayúdanos, Miguel, por favor. Ah, bueno, ahí podemos energizar. Bien. Va a sonar un poco fuerte, pero… No importa. Bien, le voy a explicar a usted aquí cómo está el procedimiento para que sea algo rápido. ¿Por qué no apuntamos a la cámara, Inge, para que… ok, no sé si se logre ver. A ver. En este caso tenemos, no creo que se vea, diferentes opciones para configuración de la hora, por ejemplo, y configuración del minuto, que es donde nosotros queremos establecer o no el horario que vamos a sonar, ¿no? Entonces, colocamos diferentes botones para poder activar todo esto. Son, según el reloj que tiene interno, 4:57, por ejemplo, y vamos a hacer que suene a las 17 horas. Voy a agregar una hora de sonado. ¿Cómo le llamaríamos esta cajita de control? Control. De Así control. es, de control. Ujú. Vamos a, aquí estoy ahorita en la hora 5, 6, 7, va incrementándose solo porque vamos indicando a qué horas va a sonar. 17, voy a decirle que las 17 horas, y ahí está. Entonces son 16:57, vamos a esperar 3 minutos para que suene, porque esto es lo que hacemos normalmente, no suena al instante, dado que lo que hacemos Está es programándose. exactamente, ¿no? Ujú. Establecemos los horarios en los que se va a sonar, no es que esté sonando a cada momento, ¿no? Claro. Así es. Entonces, una de las opciones que tenemos nosotros es que puede sonar también de forma manual, Ajá. no forzosamente programada, ¿sale? Entonces, aquí lo que estoy haciendo es trabajar de forma normal lo que haría la persona del timbre. Esto ocurre, y le dejamos esta opción. ¿Le va usted a quitar la chamba al checador en la escuela? Se la entonces? quitamos ya bastante, ya nos iban a demandar por eso. Pero el asunto está en que, aparte del proceso normal grabado, nosotros podemos, por alguna necesidad, tocarlo, ¿no? Sí, claro. Entonces tenemos esa ventaja, ¿no? No es solamente eliminar a la persona. Y además tenemos un cuarto botón que le pusimos de emergencia. Protección Civil nos marcaba, bueno, por lo menos la persona responsable de Protección Civil en el plantel nos decía que el reglamento marca que deben ser 2 chicharras diferentes. Ajá, Sin embargo, le decíamos, ¿pero qué ocurre cuando nosotros nada más tenemos una? claro. Entonces él nos decía que también está permitido utilizar una, pero con una secuencia diferente de activación. Entonces, vamos a dejar que suene aquí. Que suene de manera automática, Ajá. ¿no? Y entonces, ¿qué ventaja tiene esto de que no va a presentarnos ningún problema? ¿Sale? Porque cuando activemos el botón de emergencia va a sonar con una secuencia distinta. Ajá. Y de Que va a ser la alarma para Protección Civil, Así es, en el caso de cualquier caso. siniestros así o es. temblores. Y tenemos un ¿no? botón adicional que ese ahorita lo tenemos de forma ¿cómo es? Preparado, sin embargo no tenemos determinado qué colocar. Estamos trabajando con un sensor de humo y un sensor de… En el caso de un incendio se activaría automáticamente
la alarma, ¿no? Así es. Entonces, todas estas opciones que nosotros presentamos con el proyecto no los tienen los dispositivos que normalmente existen, ¿no? Sí, existe una chicharra normal, hasta Ajá. podría ser automática, pero no tiene estas otras Así es. características, ¿no? Hemos visto y trabajado con otras que utilizan una computadora, pero es desperdiciar una computadora en un proceso que no... Esto es se demasiado. programa definitivamente, queda programado, Queda ya programado, para... sin embargo, podemos reinicializarlo todo y empezar de nuevo, ¿no? Perfecto. Porque pueden ser que las condiciones no sean las adecuadas. Vamos a ver aquí. ¿Esa programación la hacemos a través de una computadora o a través de un sistema de computación? No, nosotros cuando lo desarrollamos lo hicimos en la computadora, pero ahorita ya es el usuario quien Tiene lo su propio configura. dispositivo, el Todo, timbre, ya así no es. necesita una computadora, sino ya trae su propio dispositivo para programar. Así es. Muy bien. Pues sí, resulta interesante, sobre todo el sensor de humo, ¿no? Para que en Claro, caso de un incendio- y ahorita tenemos el sensor de humo por un lado y estamos trabajando con el sensor de movimiento, que sería el de sismos, ¿Y esto con quién lo hace usted, ingeniero? con los muchachos Con los de la estudiantes. carrera de mantenimiento de equipo y sistemas. Se nos agregó una muchacha de la carrera de ventas, para toda la parte de estructura, El plan de diseño, negocios, todo lo demás. La pretensión es que esto pueda incubarse. Claro, Que ahorita pueda- estamos ya en el proceso de búsqueda no de la patente, pero sí de los permisos necesarios bajo el INPI y pues sí tener de alguna manera la forma de que el propio subsistema se genere ingresos tal vez con la venta de este dispositivo. Claro, usted los derechos, ¿no? le reconocería los derechos al CECITECH para que el CECITECH pudiera explotarlo económicamente. Claro, esto tiene que ser así, no podemos de alguna manera decir que todo es nuestro porque se está ocupando espacio y tiempo. de Sí, la en los institución. talleres, Claro. ¿verdad? ¿Y Sí. los muchachos de qué semestre son? ¿Para egresar o jóvenes que están? Ahí está sonando. Entonces ya está de forma automática y no tenemos... Sí, claro, ahí estaría la muestra, ¿no? Sí. Entonces esto nosotros cuando lo trabajamos con 2 timbrazos, eso fue porque así nos lo pidió el plantel. Era el requerimiento Así es, digamos, precisamente. del usuario, del Así cliente, es, ¿verdad? así es, lo que el cliente nos dijo. Ahora voy a ejecutar lo que sería el de emergencia para que cheque cómo es El la sonido. diferencia. Ajá. O no entra. Vamos a ver ahorita tantito. Sí es diferente el proceso, tiene que ejecutarse de una manera distinta porque nos estaría causando un problema con los estudiantes, o bueno, no estamos trabajando solamente con estudiantes, pudiéramos trabajar hasta en una empresa, ¿no? Ajá. Que una empresa se escuche de Sí, manera claro. distinta, nos da mucha ventaja. Ahorita que pase. Sobre todo para los cambios de turno en una empresa, por Claro, ejemplo, sí, claro, o las entonces- entradas y salidas, Así es. para tener un control, Entonces- o en el caso de un incendio, o en el caso de un siniestro, tener una alarma ya lista, ¿no? Así es, establecida, ¿no? Entonces, los muchachos con los que estamos trabajando empezamos en cuarto semestre a trabajar con ellos, sin embargo, ahorita ellos ya egresaron, tenemos otros muchachos ya trabajando y son de primer semestre, segundo, ¿no? Entonces, son muchachos que encuentran o tienen una vocación y los aprovechamos. Y frente a otras cosas que se ofrecen en el mercado por este tipo de aparatos, ¿resultaría económicamente viable Claro, o más barato? tuvimos la oportunidad de ir a un plantel donde estaban utilizando una computadora y de ahí ellos me decían es que sale muy barato. ¿Por qué? Porque utilizamos un software que descargamos, ¿ok? Pero el software sí le sale barato, sin embargo, agregar los dispositivos adicionales y además colocar una computadora, entonces estamos hablando de 7 a 10 mil pesos por colocar ese equipo, ¿no? Cuando estuvimos en Saltillo exponiendo el proyecto, había una persona que tuvo que ir hasta a Guanajuato, algo así, de otro estado, y le salía en 13 mil pesos. Entonces, nosotros, el costo que tenemos del proyecto está valuado en 4 mil pesos aproximadamente, y pudiendo bajar un poco más los costos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo llega a usted este ánimo de creatividad, ingeniero? ¿Le nace o alguien le requiere hacer este tipo de propuestas? Yo creo que con las personas que uno se junta es Son parte claves, fundamental, ¿no? Son claves.
un reconocimiento también va directo a mi casa. Sí, claro. Mi esposa es una persona que siempre me está diciendo, oye, ¿y si hicieran esto y si inventaran esto otro, y de cada 4 o 5 ideas, pues vamos viendo una, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que están alrededor de nosotros son los que nos dan las ideas. Si nosotros tenemos un poquito de conocimientos, podemos hacer la realidad. Los muchachos son muy dados también a eso, es decir, nosotros estamos a veces esperando que ellos nos digan, oiga, y quiero hacer esto. Y empezamos a sacar las ideas, ¿no? Voy a ejecutar ya esto. Sí. Ese es el botón de emergencia. De emergencia, así es. Entonces, debería de sonar distinto aquí. Hay un error aquí, pero muy bien. Algo ocurre. ¿Qué aconsejaría usted para el desarrollo de la ciencia y la tecnología entre los jóvenes, sobre todo que se están preparando para irse a estudios superiores? Yo creo que el quitarnos un poquito el miedo de la investigación al principio, porque muchos de estos conocimientos los tenemos en la escuela. De manera empírica, tal vez. Tal vez, muchas cosas. Muchos muchachos llegan conociendo cómo funciona este dispositivo, sin embargo, llegaron a el conocimiento de manera completamente empírica. Cuando nosotros llegamos y decimos, bueno, pero lo puedes utilizar así, de esta manera, y mira, investiga, que hay estos libros, en esta información, en estas revistas, ahí es donde empezamos a ver qué muchacho es el que realmente va a seguirle, ¿no? Porque muchos de ellos ya no quieren, ya lo saben usar y ya no quieren investigar un poquito más allá, ¿no? ¿Qué revistas les aconsejaría a usted? Yo normalmente lo que utilizo son revistas de computación. Ajá. Y que estén en inglés. Muy bien, o sea que usted se ha tenido que preparar también para entender el idioma inglés, no solamente es una el español. Necesidad. Es una necesidad. Ya no es una situación de querer o no querer, tal vez no nos guste mucho, pero es una necesidad trabajarlo, ¿no? En español hay mucha información, pero está un poquito atrasada con respecto a o sea que hay que actualizarse, sería el primer mensaje, es, ¿no? el fundamental, así es. ¿Algunos libros que usted pudiera aconsejar? Yo lo que les paso, porque sí presto mis libros, son libros de ciencia ficción de Isaac Asimov, Ray Bradbury, que esos nos dan una idea de futuro, aunque son libros ya del siglo pasado. Sin embargo, ellos fueron muy adelantados a nuestra época, ¿no? Entonces, con eso empiezan ellos también a buscar y idearse cosas nuevas, aparte de la bibliografía de autores mexicanos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que les damos una formación tanto intelectual, vamos a decirle, como el aspecto práctico, ¿no? Bueno, ¿y qué le dejan los viajes al extranjero, ingeniero? Híjole, caminar en el país nada más es bastante interesante, conocer otros estados y otras gentes, pero ir a otro país... Y estar con 400 equipos ahí contendiendo. Sí, y tomar una foto con los japoneses, que fue muy bonito. Es muy... Estamos hablando de la participación en Anaheim, así es, California, Estados Unidos, en abril del 2013, ¿verdad? Así es, así es. Sí, es muy interesante ver la forma en que ellos llegan muy preparados, no llegan dudando de muchas cosas. Llegan con una visión muy distinta del entorno, y algo que yo noté mucho es que está el español, el inglés y el chino. Son las tres lenguas fundamentales que debemos de estar ya manipulando, ¿no? Como si fuera el proyecto de educación valiente de los japoneses, ¿no? Que habla de 4 idiomas. El japonés, el inglés, el español y el chino mandarín, que es lo que ellos están impulsando ahora en los 12 años de educación básica. ¿Algún mensaje final, ingeniero? Pues que estamos ahí a las órdenes para cualquier proyecto, cualquier idea, que si gustan participar con nosotros en la institución, en el CECIT San Fernando, pues adelante, o en cualquier otro CECIT, no quiero dejar de lado ninguno, y pues siempre estamos abiertos, ¿no? ¿Su correo cuál sería? ¿Cuál es Es marco.zuniga.reyes@gmail.com. ¿Algún celular o alguna forma de contactarlo? ¿Solamente el correo? Con el correo, siempre lo contesto, así que no hay ningún problema. Marco.zuniga.reyes@gmail.com. Muy bien, ingeniero. ¿Alguna cosa final que quiera usted? No, pues muchas gracias por la invitación, y espero que sí se cumplan los 40 pues usted resulta ser el padrino en ese inicio, ojalá que nos vaya muy bien. Muy buenas tardes.
Gracias.